Bienvenidos a clase, chiquilines. Bueno, en la clase de hoy nuestro objetivo principal es interpretar los diferentes cambios de estado de la materia utilizando el modelo de partículas que hemos venido trabajando anteriormente, ¿no? Bueno, algo que debemos tener en cuenta es primero, por un lado, que la materia está formada por partículas y que, bueno, por otro, la materia se puede encontrar en tres estados de agregación o tres estados físicos diferentes. Por un lado, la podemos encontrar en estado sólido, y la característica principal de los sólidos es que las partículas que lo constituyen se encuentran muy unidas entre sí y con poca libertad de movimiento. En estado líquido, por su parte, las partículas también se encuentran unidas, pero bueno, tienen más libertad de movimiento. Y por último, en el estado gaseoso, las partículas se encuentran muy distantes una de las otras. Acá tenemos representado un sistema material, un cuerpo material en los tres estados de agregación diferentes. Y algo que debemos tener en cuenta es que la composición de la materia no varía según el estado físico en el que se encuentre. Por lo tanto, este cuerpo, tanto en estado sólido como líquido como gaseoso, su composición será la misma. Un ejemplo de eso es el agua. Está formado, la molécula de agua en estado líquido no está formado por un átomo de elemento oxígeno y dos átomos de elemento hidrógeno. Y lo mismo pasa, bueno, en estado gaseoso y en estado líquido. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar hasta acá es que, bueno, los cambios de estado, los cambios de fase son cambios físicos, es decir, varía la apariencia del sistema material, pero no varía su composición. Los cambios de estado pueden producirse por absorción o por liberación de energía, generalmente en forma de calor. Cuando tenemos un cuerpo en estado sólido, se le suministra calor a ese sólido, las partículas que forman esa estructura rígida y con poco movimiento empiezan a moverse, ¿no?, rápidamente. Y cuando se logra vencer las fuerzas de atracción que mantienen unidas estas partículas, este cuerpo en estado sólido pasa a estado líquido. A este cambio de fase le denominamos fusión. Entonces la fusión es cuando un cuerpo, un sistema material, pasa del estado sólido al estado líquido. A medida que el sólido va recibiendo más energía en forma de calor, aumenta la vibración de sus partículas, no de las partículas que lo constituyen, pero no varía su composición. Desde un punto de vista macroscópico, en este proceso ocurre un aumento de temperatura. El valor de temperatura en la cual las partículas han adquirido suficiente energía como para superar las fuerzas que los mantienen unidos se le denomina punto de fusión. Ahora tenemos nuestro sistema material en estado líquido. El cambio de estado líquido a estado gaseoso se denomina vaporización. El proceso de vaporización o de cambio de estado líquido a estado gaseoso se puede dar tanto por evaporación como por ebullición. Lo que debemos tener en cuenta es que las partículas en estado líquido están formando grupos y se mantienen unidas mediante fuerzas de atracción. Sin embargo, en el estado gaseoso no existe fuerza de atracción entre las partículas que lo constituyen. A medida que las partículas en estado líquido empiezan a absorber energía, estas empiezan a separarse entre sí y logran vencer las fuerzas de atracción que antes las mantenían unidas. Debemos tener en cuenta también que la velocidad de evaporación está directamente relacionada con la superficie del líquido. Las partículas de la superficie del líquido solo están atraídas
por las partículas del interior del líquido. Por lo tanto, logran separarse si adquieren la energía suficiente para vencer esas fuerzas de atracción. Lo vemos cuando llueve, por ejemplo, y queda agua estancada, los charcos que no son tan profundos se secan más rápido. Por otra parte, las partículas que están en el interior del líquido están siendo atraídas en todas las direcciones por otras partículas. Por lo tanto, la velocidad de evaporación viene determinado por un lado por la temperatura y por el otro por las fuerzas de atracción que existen entre las partículas del líquido. La ebullición, por otra parte, es un fenómeno que se da a una temperatura específica y su valor está determinado por la presión atmosférica. El pasaje de estado gaseoso a estado sólido se le denomina sublimación inversa. Bueno, como estuvimos viendo, la sublimación inversa es el pasaje de estado gaseoso a estado sólido sin pasar por el estado líquido. Este proceso de sublimación inversa ocurre de manera contraria a los procesos que hemos estudiado hasta ahora. Tanto la fusión como la vaporización son procesos endotérmicos, es decir, se absorbe energía. La sublimación inversa es un proceso exotérmico porque se libera energía, es decir, tenemos partículas muy separadas entre sí que tienen que liberar esa energía cinética para lograr empezar a unirse y formar la estructura rígida característica de los sólidos. Bien, entonces hasta ahora hemos visto el pasaje de estado sólido a estado líquido, que es un pasaje, que es un cambio de estado en el cual se absorbe energía y se le denomina fusión. El pasaje de estado líquido a estado gaseoso, que es un proceso también en el que se absorbe energía y se denomina vaporización, puede darse por dos procesos diferentes, por un lado la evaporación y por otro la ebullición. Y vimos el pasaje de estado gaseoso a estado sólido, que pasa en este cambio de estado se libera energía y las partículas que estaban muy separadas entre sí empiezan a unirse para formar la estructura característica de los sólidos y a ese cambio se le denomina sublimación inversa. Bien, el pasaje de sólido a gas, de estado sólido a estado gaseoso, se le denomina sublimación. El pasaje de estado gaseoso a estado sólido se le denomina condensación. Y el pasaje de estado líquido a estado sólido se denomina solidificación. La tarea que ustedes tienen que realizar ahora, chiquilines, es explicar la solidificación, la condensación y la sublimación utilizando también el modelo de partículas, ¿no? Primero deben explicar cómo se encuentran las partículas en el estado inicial y qué cambios debe ocurrir para que las partículas lleguen al estado final. Bueno, cualquier duda que tengan pueden hacer sus consultas en los distintos foros que tenemos disponibles, ¿sí? Y espero que la información haya quedado clara y nos estamos viendo en alguna próxima clase.